Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en la semana 1, hoy es 11 de noviembre y vamos a continuar en esta clase de álgebra y geometría analítica con el siguiente tema que corresponde a conjuntos e intervalos. En este caso, el objetivo de la sesión es, dar a conocer la forma en cómo se representan distintos conjuntos o subconjuntos de los números reales. Primero veremos la definición general de conjunto y luego vamos a aterrizar estas definiciones para el caso de números reales. Entonces nos interesa saber cuál es esa forma en que podemos representar conjuntos de números reales, que de hecho una de las que se usa de manera más común pues son los intervalos, pero también hay otras formas que son, por ejemplo, las desigualdades. Entonces ellas están relacionadas y pues son muy útiles para que más adelante ustedes representen estos subconjuntos de números reales. Por ejemplo, se me ocurre ahora para el dominio de una función. Así es que vamos a comenzar. Tengo ahora un momento para la bibliografía. Primero, vamos a abordar el tema de conjunto. Este es un tema un concepto que han estudiado también en algunos cursos anteriores en matemáticas y recordamos que un conjunto se define como una colección de objetos. Cada uno de estos objetos se conocen como los elementos del conjunto. Entonces, pues hay conjuntos, colecciones de estos objetos de distinta especie, ¿verdad? Puede ser que cada uno de esos elementos sea una persona. Por ejemplo, ustedes forman este conjunto, que de hecho es el grupo CA52 de este trimestre. Entonces, eh, en particular lo que nos interesa es enfocar el concepto ya hacia los números reales. Los números reales pues son también una colección de este concepto que es número y en conjunto forman pues a toda esta gama, ¿verdad? De números que ya hemos por ahí explorado, que también está subdividido. Los números reales se representan comúnmente en una recta que se conoce como la recta numérica real o la recta real. Y sobre esta recta lo que se hace es asignar a cada uno de los puntos de la recta un número y generalmente cuando representamos a esta recta numérica se suele colocar a la mitad el número 0 y de ahí se van ordenando hacia la derecha los números positivos, hacia la izquierda los números negativos. Generalmente cuando trabajamos entonces con esta representación, se suelen hacer divisiones en unidades, pero eso no significa que estos sean los únicos elementos. Hay una cantidad infinita dentro de estos números enteros. Por ejemplo, aquí estaría el 1, el 2, el 3, bueno, aquí está hasta el 5, ¿no? ¿Verdad? Pero todas estas divisiones se hacen por lo general en unidades. Y por aquí hay algunos ejemplos de números que están dentro de la recta numérica. Están, por supuesto, los números racionales, pero también los irracionales. Vamos a hablar de algunos símbolos que son muy útiles a la hora de trabajar elementos en un conjunto. Y el primero de ellos es el símbolo de pertenencia. Entonces, para representar que un elemento, supongamos que ese elemento se llama X, pertenece a un conjunto al que vamos a llamar por ahora W. Entonces usamos este símbolo que es una especie de E y nos denota que el elemento X pertenece a W. Es como se leería este enunciado. Entonces X pertenece a el conjunto W. Vean que estoy usando la notación de minúsculas para el propio elemento y mayúsculas para el conjunto. Eso podría ser distinto, aunque por lo general el conjunto siempre se usa en mayúsculas. Siempre y cuando se especifique el nombre, eso es lo importante. Primero que se establezca el nombre de ese conjunto y bueno, en este caso también el del elemento. Entonces decimos que X pertenece al conjunto W o X es un elemento de W. ¿Okay? Cuando ocurre lo contrario, es decir, hay un elemento que no pertenece
algún conjunto W, entonces decimos, usamos ese símbolo de manera semejante con una línea diagonal que cruza ahí al símbolo de pertenencia para decir, por ejemplo, en este caso, que el elemento Y no pertenece a W. Por ejemplo, el conjunto, que ahora me adelanto un poco a esta notación en donde usamos las llaves y cada elemento separado de una coma para identificar a todos estos elementos del conjunto. 2, 4 y 6 forman a este conjunto que no le he colocado nombre, simplemente están listados acá sus elementos. Decimos entonces que 4 pertenece a este conjunto, al conjunto formado por 2, 4 y 6. Recordamos el símbolo de los números racionales y, por ejemplo, aquí podemos decir que raíz cuadrada de 2 no pertenece a este conjunto de los números racionales, ¿no? Pues ahí estamos usando este otro símbolo que denota la no pertenencia a un conjunto. Algunos métodos para definir conjuntos, pues tendríamos por un lado la descripción a través de palabras, de algunas oraciones donde estamos enfatizando pues esa característica de los elementos, pero simplemente de manera informal, ¿no? El método de listado, como el que tenemos aquí en el que cada elemento se coloca para formar una lista. Ajá. Y bueno, esa forma de describir a un conjunto es útil cuando el número de elementos no es tan grande, de tal forma que podemos acomodar a todos ellos en una lista. Y en la notación de comprensión, ahí lo que hacemos es describir esa característica que tienen los elementos del conjunto en cuestión. Tenemos acá una, bueno, tenemos los tres tipos de descripción o de definición de conjuntos. Y bueno, todos ellos denotan al mismo conjunto de diferente forma. Por ejemplo, la descripción en palabras, podríamos referirnos entonces a este caso. Aquí simplemente decimos a través de una oración, nos referimos al conjunto de los números enteros entre -1 y 5. El método de listado, pues en este caso representaremos al conjunto entre llaves y escribiendo cada elemento separado por una coma. Nos referimos al número 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, el conjunto formado por estos elementos. Y en la notación de comprensión tenemos entonces una descripción, en este caso ya es más matemática, digamos. Usamos también las llaves para denotar al conjunto y hacemos uso de una notación que nos dice cómo nombramos a cada elemento. Dice que este conjunto está formado por todos los X. Leemos como tales que o tal que o tales que. X pertenece al conjunto de los números enteros, si recuerdan la notación del conjunto de los enteros. Y bueno, aquí hay otra condición. O sea, X en primer lugar cumple que es un número entero y en segundo lugar cumple una desigualdad. Vamos a trabajar el día de hoy con desigualdades, pero pues esto lo podemos leer como aquellos elementos X de este conjunto, que ya dijimos que es el conjunto de los enteros, que es mayor o igual a 0 y menor o igual que 4. ¿Okay? Así que pues las tres formas de describir a este conjunto al final dan como resultado el mismo número de elementos. Bueno, en particular son los mismos elementos, pero están descritos de diferentes formas. Generalmente nosotros vamos a usar, en algunos casos, método de listado, sobre todo para practicar, por ejemplo, operaciones entre conjuntos, pero casi siempre esta segunda, que es la notación de comprensión, y de hecho para el caso de los números reales, una más que corresponde justamente a los intervalos. Bien, pues ahora les voy a dirigir a un equipo para que en un par de minutos, no nos tardamos más, ustedes asocien la columna del 1 al 8
donde tienen aquí los elementos descritos, digamos. Algunos son conjuntos finitos, algunos otros son conjuntos infinitos. Pueden ver los puntos suspensivos. Y de este otro lado se está describiendo cuál es el conjunto al que pertenece. Así que ustedes van a asociar del 1 al 8 y de A hasta H, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ya tienen la plantilla de clase. Solamente los voy a dirigir a su equipo. Nos tardamos... Maestra, Sí, perdón que la interrumpa. adelante. ¿Puedo? Bueno, entonces, coméntenme para el conjunto número 1, ¿cuál fue la descripción que encontraron? La D, ¿no? La D. Dice el conjunto de todos los números enteros nones. La 1 es otra F. Es de la F, F. ¿no, profesor? 1F. F. 1F, yo digo 1F. Ujú. El conjunto de números enteros positivos no es menores que 10. Menores que 10, sí, ¿verdad? Porque en el caso de la D, pues dice todos y de hecho aquí solo hay algunos, o sea, Ajá. no, Sí, no también muestra como la dicen, continuidad infinita. números enteros, entonces comprende positivos y negativos, ¿verdad? Esta es más específica, este acota aquellos nones entre positivos, además menores, dice a 10. Muy bien, para el conjunto número 2, El conjunto número 2 es la G. la G es el conjunto vacío, dice Sí. Z tal que, perdón, X tal que X es un número entero, es par, y X es mayor que 4, pero menor a 6. Y sí, ¿verdad? No hay ningún número que cumpla con esta característica. El único número entero que está entre estos dos valores, mayor a 4 y menor a 6, es 5, pero 5 no es par. Así es que no hay ninguno y esto denota el conjunto que conocemos como conjunto vacío. Muy bien, el conjunto número 3. Ese va con la letra E. Con la letra E. Ok, aquí sí hay una cantidad, bueno, de hecho los puntos suspensivos, comentaba, denotan que pues el conjunto todavía tiene más elementos, ¿no? Una infinidad. Todos los números enteros negativos, ¿ok? Muy bien. El conjunto número 4. Letra D. Letra D. 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 El conjunto de todos los números enteros nones. Muy bien. El número 5. La letra B. La letra B. Ok, dice... Es el conjunto de las 5 potencias menores positivas enteras de 2. Las 5 primeras. ¿Ok? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Perfecto. El conjunto número 6. Letra A. Letra A. Letra A. Dice, es el conjunto de todos los números enteros pares. Aquí hay positivos y negativos. El número 7. La H. H, ok. Ese conjunto H es el conjunto de los 5 múltiplos mínimos de 2 que sean números enteros positivos. Los 5 primeros múltiplos enteros positivos. ¿Ok? Muy bien. El número 8, por lo tanto, 8 C. corresponde a C. Vamos a ver si... Cajón. Dice que es el conjunto de los números enteros positivos pares menores que 10. Enteros positivos ya acota únicamente de 1 en adelante, pares además y ya menores a 10. Perfecto. Muy bien, pues entonces vamos ahora a pasar al concepto de cardinalidad. En el caso de la cardinalidad nos referimos a cuántos elementos hay en un conjunto y la
forma o una de las formas de representar la cardinalidad es a través de una letra N. Es como N de A, se lee N de A, que representa la cardinalidad de A. Cuando existen elementos repetidos en un conjunto, no se cuentan doble, ¿ok? Solamente se cuenta como una única vez. Por ejemplo, vamos a obtener la cardinalidad de los siguientes conjuntos. Aquí pueden ver los elementos de los conjuntos. Al último no le puse nombre. Le vamos a poner la letra A. Y, por ejemplo, la cardinalidad de W es igual a es igual a 4, hay 4 elementos. 1, 2, 3, hay 4 elementos. En este otro caso, aunque hay puntos suspensivos, se entiende que con los primeros podemos determinar cuáles son los que están intermedios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos elementos hay en este conjunto? 9. 9. 9, la cardinalidad de T es 9. Y ahora la cardinalidad del conjunto L. 1. 1. 1, hay un elemento, ¿verdad? Es el elemento 0, pero hay un elemento. Vean que aquí tenemos las llaves y dentro de él el único elemento de ese conjunto que es el 0. Es 1. Muy bien. La cardinalidad de este conjunto muy especial que se conoce como el conjunto vacío, donde no hay elementos, es por lo tanto 0. 0. Así es. Ajá. Es muy distinto el conjunto L, en donde hay un único elemento que es el 0, pero sí hay un elemento. A diferencia del conjunto vacío, en donde no hay ningún elemento. Bien. Y finalmente la cardinalidad del conjunto A. Bueno, parecía, 3. ¿verdad? Que es 5, pero Son 3, ¿no? Son 3. 3, ¿verdad? Ajá. Porque recordamos que si están repetidos, solo se cuenta una vez. Entonces aquí hay -2, 3 y 8. Son los elementos diferentes. Muy bien. La cardinalidad de A es por lo tanto 3. Bueno, hay algunos conjuntos como los que ya hemos mostrado en la lámina anterior que son finitos y hay otros conjuntos que tienen un número infinito de elementos, por ejemplo, el conjunto de los números naturales. Este es todo un tema. Teoría de conjuntos es todo un tema de las matemáticas. Ahora vamos a guiar realmente nuestro estudio hacia la parte de números reales, pero una definición más, que es la igualdad entre conjuntos. Cuando consideramos que dos conjuntos son iguales, cuando los elementos de ambos son iguales, es decir, coinciden. Ajá. Entonces, cada elemento de A es también un elemento de B, pero además cada elemento de B es un elemento de A. Entonces, es cuando afirmamos que esos dos conjuntos son iguales. Bueno, ahora vamos a colocar aquí cualquiera de estos dos símbolos que nos dé un enunciado verdadero. Ajá. Recuerden que es el símbolo de pertenece y este otro que es el de no pertenece. Bien, por ejemplo, bueno, aquí en primer lugar tendríamos al elemento a considerar y de este otro lado tenemos el conjunto. Entonces nosotros vamos a decir si pertenece o no pertenece. ¿Ustedes qué observan del primer conjunto? ¿5 pertenece al conjunto descrito o no Y pertenece? el 5 sí pertenece. 5 pertenece, muy bien. Pertenece al conjunto 2, 4, 5, 7. Este otro conjunto, vamos a describirlo. Dice, son todos los X tales que X pertenece a los enteros. Y X es mayor que -1. No pertenece. No pertenece, así es. Pertenece. Porque aunque es entero, hay una desigualdad que se conoce como una desigualdad estricta, que significa que, bueno, cuando decimos mayor, es mayor estrictamente, no considero al -1, ¿verdad?
Perfecto. Ahora, aquí hay un elemento y de este otro lado hay elementos que están descritos a través de una suma, no están escritos de manera específica, pero nosotros podríamos simplificar esas sumas para encontrar el número explícitamente. Por ejemplo, 5 más 1, que es el número 6, y 6 más 1, que es el número 7. Y esto nos permite observar de manera más directa cuáles son los elementos de este conjunto. Observen cómo está denotado este elemento. ¿Cuál sería entonces lo correcto? ¿Pertenece o no pertenece al conjunto 6,7? Sí pertenece, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que el conjunto es de 6 a 7, Ajá. el 6 como tal sí está dentro del conjunto. Ok, sí, definitivamente aquí hay un elemento que es el número 6. En eso coincido. Sin embargo, este elemento que estamos considerando tiene algo diferente a los anteriores. ¿Qué es otro conjunto? Exactamente. El elemento que estamos considerando aquí no es el número 6, es el conjunto que tiene como elemento, o sea, que eh, incluye el número 6, pero él en sí mismo no es solamente el número 6, sino el conjunto formado por el número 6. En ese sentido, podemos usar, digamos, esta guía como para entender X no es, perdón, X, 6 no es el conjunto 6. Este es un conjunto que se puede considerar sí como un elemento ya en otro conjunto, pero en este caso es diferente si yo hablo solamente del elemento 6. Vean que en los casos anteriores los elementos están aislados, no tienen llaves alrededor. En cambio, este otro ya es en sí mismo un conjunto. Esa es la diferencia. ¿A cuál conjunto sí podría pertenecer? Por ejemplo, el conjunto formado por el elemento 6 lo podemos como considerar que pertenece a otro conjunto en donde sus elementos, uno de ellos es el número 6. Por ejemplo, aquí podría tener al 7,8, no sé, más subconjuntos de este tipo u otro tipo de elementos. Pero lo importante es que él como conjunto se encuentre aquí como parte de un elemento. ¿Okay? Esa es la diferencia. Y además, bueno, nos sirve para aprender esa diferencia de la notación de conjuntos. Dice el siguiente conjunto X, tal que X es un número primo. ¿X pertenece o no pertenece? 7, perdón. ¿Pertenece? Sí pertenece. 7 pertenece al conjunto de los números primos. Bien. Bueno, esta notación de pertenencia y no pertenencia también es una de las que usarán pues prácticamente en todos sus cursos de matemáticas. Existen operaciones entre conjuntos. Las que se citan aquí son la unión y la intersección. La unión de conjuntos se refiere a la colección de los dos conjuntos. Por ejemplo, si hablo del conjunto S y el conjunto T, la unión comprende a todos los elementos que se encuentran tanto ya sea en S o en T. Entonces los reúno y formo un solo conjunto. Si estos tienen elementos en común, pues solo los escribo una sola vez o solo los considero una sola vez. Entonces, la forma de denotarlo, aquí la tenemos, una especie de U. La unión de S con U denota a todos los elementos, llamémosle A, tal que A pertenece a S, o, esto es algo importante, esta la vamos a leer como O, A pertenece a T. O sea que si ustedes toman un elemento de esa unión, cualquiera de estas dos se va a cumplir. Que ese elemento ya sea que pertenezca al conjunto S o al conjunto T. ¿Puede pertenecer a ambos? Sí, claro, pero con que uno de estas dos se cumpla, entonces decimos que se encuentra en la unión.
Para el caso de la intersección, usamos el mismo símbolo pero invertido. Y la intersección denota al conjunto de todos aquellos elementos que se encuentran en ambos. Así que la O ahora va a cambiar por la I, porque se solicita que ahora pertenezcan tanto al conjunto S como al conjunto T. Bueno, en este caso son los dos conjuntos que se han usado como ejemplo. Entonces, la intersección de S con T significa que se encuentran ahí todos los elementos A, digamos, tales que A pertenece a S y A pertenece a T. O sea, debe de pertenecer a ambos para que se consideren en la intersección. ¿Perdón? Bueno, ahora vamos a aterrizar algunos conceptos ya en el caso de los números reales, porque es lo que nos interesa ahora. Estudiar las distintas formas de representar a estos números reales y, bueno, sobre todo a subconjuntos de ellos. Para el caso de los reales, usaremos intervalos que denotan un segmento de la recta numérica, que dependiendo de cómo sean los extremos, pues pueden haber distintos tipos de intervalos, abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, infinitos. ¿Okay? Entonces, aquí va a haber como una, digamos, una trilogía que siempre nos sirve para representar al conjunto de distintas formas, a través de la recta numérica, a través del intervalo y de una desigualdad. Y esto es bien útil y también cuando se trabaja con operaciones de intersección y unión, la representación en la recta numérica para mí es básica y bueno, lo verán más adelante ya en las aplicaciones, por ejemplo, en funciones, cuando avancen a su curso de cálculo diferencial. Entonces, los intervalos, como decía, corresponden a subconjuntos de los reales y en particular pues a segmentos de la recta numérica. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que queremos denotar a todos los números reales que son mayores que A, pero menores o iguales que B. Entonces, la forma de representarlo a través de los símbolos de desigualdad lo pueden ver aquí. X es un número que es mayor estrictamente que A y menor o igual, vean la diferencia en el símbolo, esta última parte denota igualdad, o sea, es menor o igual que B. Es decir, puede estar contemplado el B. X podría tomar el valor de B. No así de A, porque aquí dice que es estrictamente mayor que A. En la recta numérica se suele representar el extremo A como un círculo, pero no se rellena para denotar que no está incluido. Y en cambio en B sí se coloca o se hace énfasis en ese como punto, ¿no? Pero bueno, se exagera un poco para que denote que está incluyendo a B. En intervalo se usa el paréntesis para indicar que no está considerado ese valor, en este caso el extremo izquierdo del intervalo que es A, y el corchete para denotar que sí está incluido, en este caso B, que es el extremo derecho. Y podemos también encontrar distintos tipos de intervalos. Adelante, Ale, ¿tienes alguna pregunta? Sí, en la parte anterior a esta hoja, ¿qué dijo que significaba esa X y los puntitos de la recta? El que no está, bueno, el que está completamente lleno y el que está parcialmente lleno. Sí, a este lo leemos como cerrado y significa que está incluido. O sea, en ese conjunto está incluido. Y en este caso, cuando colocamos el círculo abierto o el paréntesis o el mayor que, significa abierto. Y eso denota que no está incluido en el conjunto. Como no podemos escribir, como no podríamos obtener el número el número real que le sigue al número A, entonces una forma de representar que es a partir de A, o sea, mayor a A, es usar el valor de A, pero especificando con este símbolo que es el paréntesis o con el puntito ahí abierto,
que no está incluido. No está incluido en el conjunto. En cambio, este otro B sí está incluido. Si yo, por ejemplo, quiero representar al intervalo de todos los números que sean mayores que 1 de los reales, mayores que 1 y menores o iguales que 5. Entonces, no puedo encontrar un número real que continúe después del 1. Cualquiera que tú me des, siempre habrá uno antes que él. Por ejemplo, si me dices 1.0001, sí es mayor que 1, pero todavía hay otros que estarían antes de este valor que te he dado y que son mayores que el número 1. Entonces, no podríamos encontrar a ese siguiente número real. Así que usamos al 1, pero aclarando con esta notación que no está incluido en ese conjunto. Ok, y esta como X, ¿qué me dijo que era estrictamente? ¿Esta? ¿Esta? Sí, Ah, bueno, de hecho esta sí es una X, pero esa denota, es una forma de representar a todos los elementos. Por ejemplo, voy a retomar la definición como aquí. Cuando decimos a los elementos los llamo simplemente X. Entonces son todos los X tales que, y luego doy una característica de ese X que se encuentra en ese conjunto. Es como si tú lo representaras de forma general con la letra X. Aquí estoy haciendo lo mismo. Son todos los elementos X tales que son mayores que A, menores o iguales que B. X realmente representa el número real. Podríamos decirlo así. Este conjunto consta de todos los X tales que, bueno, X es un número real, o de hecho, más corto aquí, voy a poner la característica. X pertenece a los reales, tales que, y después la notación de la desigualdad. Entonces, ese número X representa pues cualquier número real que cumpla con esta condición de que es mayor que A y menor o igual a B. Sí es una X, esa es mi X. Así la escribo, pero sí. ok, bueno, es que como estaban mostrando varios símbolos que significan varias cosas, creí que era igual. ¿Algún algo. otro? Ajá. Ah, ya. Sí, es la forma de representar, que usaremos muchísimo en álgebra, por cierto, ¿no? Todas las variables. Muy bien. Bueno, ahora vamos a este cuadro de clasificación de los distintos tipos de intervalos. Aquí tenemos esta trilogía de la que les hablaba: el intervalo, la forma en cómo se representan de desigualdad y la gráfica. Aunque en la gráfica aquí tenemos la representación misma del paréntesis o del corchete, yo suelo usar el punto abierto o cerrado para, digamos, según sea el caso, ¿no? Entonces veamos el primero. Dice, este es un intervalo, este se conoce como intervalo abierto, y la desigualdad en este caso es estricta en los dos extremos. Significa que en el conjunto de elementos de estos números reales no se incluye A y no se incluye B, es decir, los dos extremos. Aquí es importante también que cuando representen el intervalo, siempre sean los extremos, siempre cumplan que el extremo izquierdo es menor que el extremo derecho, ¿no? Entonces nada más por ahí una aclaración. Y en la gráfica podríamos usar los paréntesis, aunque creo que lo más común es usar el punto, digamos, como una especie de punto, que no es realmente un punto, pero es abierto, ¿no? O sea, dibujarlo aquí en el extremo y sombrear todo lo que se encuentra entre esos dos valores. El otro caso es donde también incluye a todos los valores entre A y B, pero además a los extremos, a A y a B.
Este intervalo se conoce como intervalo cerrado. Y lo que cambia en la desigualdad es que este símbolo de menor que cambia ligeramente para incluir al extremo. Entonces dice, X es mayor o igual, así se lee, que A, y es menor o igual a B. Y podemos usar el punto ahí relleno. Estos otros casos son aquellos donde combina una parte abierta y una parte cerrada. Por ejemplo, en este caso se incluye A, pero no se incluye a B. Vean, para A es mayor o igual y para B es estrictamente menor. Y en la gráfica, pues igual, puedo colocar corchete paréntesis o el punto aquí sólido y aquí, digamos, sin rellenar. En este otro, pues es muy semejante, salvo que el abierto y el cerrado se intercambian. Ahí el abierto está en A y el cerrado está en B. Hay algunos otros intervalos que son infinitos, es decir, que comprenden a partir de un valor real todo lo que se encuentra a la derecha, en este caso, exceptuando el valor de A, pero en este otro sí se incluye al valor de A, ¿no? Y si ahora queremos considerar todo lo que se encuentra antes de un número B, por ejemplo aquí, X menor a B, entonces el extremo izquierdo siempre será menos infinito. Siempre será menos infinito. Entonces, la diferencia entre estos dos básicamente es que aquí se incluye a B y aquí no se incluye a B. Y ya el caso en el que se considera toda la recta numérica, es decir, a todos los reales, se representa a través de este intervalo de menos infinito a infinito, que es muy común encontrarlo en cálculo de una variable. Se representa con la desigualdad. Esta siempre tiene que ser estricta porque, bueno, el concepto de infinito pues no denota un número como tal, sino esa idea de que no hay un límite, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en la recta numérica pues se puede representar también a través de dos flechas, digamos una recta con flechas dobles, ¿no? Aquí solo está pintada una, pero se pueden poner las dos. Lo que haremos a continuación será representar estos intervalos en forma de desigualdad y en forma gráfica. Entonces ustedes me van a ayudar con los primeros tres y luego los siguientes los vamos a hacer ya en equipo. Bueno, primero vamos a representar al intervalo. Este es un intervalo abierto de -3 a 0. Recuerden, no se incluye ni al -3 ni al 0. Eso lo sabemos porque aquí hay paréntesis. Y es lo que representa. ¿Cuál es el intervalo entonces que representa, pero en la desigualdad que representa este intervalo? Pues X tiene que ser estrictamente mayor que -3 y estrictamente menor que 0. Ahora para la recta numérica, voy a representar aquí. No necesito colocar la escala de 0 y de, es más bien lo que me convenga. Entonces voy a poner aquí -3 y acá voy a poner el número 0. ¿Y cómo represento a este conjunto? Voy a sombrear la parte interior entre -3 y 0 y los extremos, de acuerdo a lo que ya hemos visto, deben de ser abiertos. Entonces voy a colocar aquí un círculo, pero sin rellenar. Y eso ya me dice que es... Bueno, el círculo realmente representaría un punto. Se suele exagerar para que se vea claramente si está incluido o no está incluido. ¿No también dice eso? Bueno, los círculos sí es un intervalo abierto o cerrado. Porque se Sí, supone que si el puntito está o sea, bien coloreado, significa que es cerrado y está así redondo. exactamente. Sí, justo como lo hicimos aquí.
Está, por ejemplo, en este extremo está cerrado y en este está abierto. Ujú. Así es. Y bueno, justo aquí lo rellené aquí de blanco para hacer énfasis en que es abierto. Ajá, ustedes lo pueden hacer así. Algunos libros lo hacen, bueno, algunos autores lo hacen como en esta lámina, pero yo prefiero hacerlo a través de los puntos. Me parece, bueno, es semejante la notación. Ujú. Como decía, estos generalmente se exageran porque pues no es todo un círculo, realmente es solo un punto, pero pues para que se alcance a apreciar mejor, se exagera un poquito ahí el círculo. Muy bien. Para este otro caso, ¿cuál es el intervalo? Bueno, el intervalo es de -2 cerrado hasta 8 abierto. La desigualdad. Sería X es igual a 2, ¿Ok? Igual o mayor, tal vez. Mayor o igual a 2. Ajá. así mayor o igual a 2 y menor que 8. Menor que 8. Así es. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos con la representación en la recta numérica. Y coloco los dos números que son de interés, que es el 2 y el 8. Observen que los números que se encuentran en los intervalos siempre son izquierdo es menor que el derecho, ¿ok? No es, sí hay que respetar ahí el orden. Ahora vamos a sombrear la parte de este conjunto, que es entre 2 y 8. Y después tendríamos que considerar si el 2 está incluido. Ajá, el 2 está incluido porque es mayor o igual. Entonces de este lado es cerrado. Y de este otro es estrictamente menor. Significa que no está incluido. Lo voy a poner así. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos intervalo, desigualdad y gráfica. Vamos con el siguiente caso, de 2 cerrado hasta infinito. ¿Cuál es la desigualdad que corresponde a este intervalo? 2 es menor o igual a X, tal que X es menor a infinito. Ajá, a ver otra vez. 2. 2 es menor o igual a X. Y X es menor a infinito. X es menor a infinito. Ujú. Fíjense que en este caso no hay, como infinito no es un número, no es un número realmente, no es un valor específico. La, la desigualdad que tú diste inicialmente es suficiente para describir a todos estos elementos. X es mayor o igual a 2 y ya no tendríamos que especificar que es menor a infinito porque pues infinito es solamente un símbolo que representa, que no hay límite. Entonces sí, con la primera que diste es suficiente. Ujú. Muy bien. Otra forma de representar exactamente que diga lo mismo en estos casos, cuando hay intervalos infinitos, es muy común que como no hay un acotamiento aquí entre dos valores, entonces se suele escribir a X primero y algo equivalente sería decir X es mayor o igual a 2. Pero finalmente dicen lo mismo, solamente es como hablo de lo más común. Está muy bien. Y en la recta numérica, para este caso, únicamente necesitamos al número 2. Y usaré entonces un segmento y también es común colocar una flecha hacia donde se dirigen estos valores para denotar que pues avanza de hecho hasta infinito, ¿no? Y ahí el extremo cerrado. Bueno, ahora ustedes van a terminar los siguientes, también son intervalos y los van a pasar tanto
a desigualdad como a gráfica, pero van a avanzar al siguiente caso en donde ahora tienen la desigualdad y ustedes lo van a escribir en intervalo y también van a hacer las gráficas correspondientes. Entonces son 3, 6 y 9 casos, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta antes de enviarlos a su equipo. Ninguna, profesora. Bien, vamos a iniciar la revisión de los ejercicios. Comenzaremos con el ejercicio número 4. Por acá Manuel envió sus respuestas y pues las respuestas coinciden justamente con lo que tengo por aquí. Ay, se me escapó por aquí un -1. Y también por acá. Este es 1 positivo. Muy bien, pues ahí está entonces el intervalo x menor que 1, la representación gráfica. Esta representación a mí me resulta muy útil cuando hacemos intersecciones, bueno, o uniones, pero en particular intersecciones de conjuntos de números reales, porque es relativamente simple visualizar esa región o ese otro intervalo en donde los dos conjuntos se traslapan. Así que yo recomiendo mucho siempre usar esta trilogía: intervalo, desigualdad y representación gráfica. Bueno, vamos con el siguiente conjunto de ejercicios. Acá tenemos el número 7, el intervalo de -infinito a -1 cerrado. Y platíquenme si llegaron, bueno, si coinciden con la solución que tengo o si hay alguna diferencia o alguna duda. Sí, a mí, al menos en nuestro caso, sí coincidió. Coincidió. Muy bien. Sí, profesora, sí está bien. Ujú. Perfecto. De -infinito. Algo tengo con el -1 hoy en particular. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Profesora, yo tengo una duda. Adelante. En el anterior, bueno, los ejercicios anteriores que puso Ajá. 2, 4, 2. el -6, ¿no es mayor a -6? Si vamos a ver hacia símbolos positivos. En el número 5. Ajá, ahí. Porque es, Ajá. bueno, yo creo que tengo esa duda. Sí. Sí, la duda es específicamente En el signo de, ajá, si este es signo. mayor, ajá. Ah, ya. Yo puse mayor o igual a -6. Pero de hecho, eso que tú me describes es lo mismo que dice aquí. Por ejemplo, si yo escribo, puedes poner así x mayor o igual a -6. ¿Eso es correcto? O puedes poner -6 menor o igual que x. Y los dos enunciados denotan el mismo conjunto. ¿Cuál te conviene usar cuando el intervalo está acotado entre dos valores? Y -6 es al extremo izquierdo, el segundo caso. Pero lo que tú me describes, o sea, me denota que sí entiendes cuál es el conjunto, porque tú dijiste x es mayor o igual a -6, pero -6 debe quedar del lado izquierdo. Entonces, lo único que hago es invertir la desigualdad para que quede del lado izquierdo y x quede en medio. Y el otro, el valor que acota a la derecha, lo escriba a continuación. Sí, bueno, es que primero lo puse como el que usted había puesto, pero después como que lo analicé y pensando que estaba mal, lo corregí hacia la otra forma que le comentaba. Las Ajá. dos están bien, pero lo más recomendable sería utilizar la primera forma. Es esta. ¿Tú cómo lo escribiste que te hace pensar que es diferente digamos, el orden? ¿Cuál de estas seleccionaste? Bueno, es que utilicé la que está abajo, ¿Esta? pero, ajá, esa. Pero creí que estaba mal en el signo menor que, entonces le puse el signo mayor que. Ah, ya entendí. Así. Ajá. Ah, ok. Ujú. No, esto es correcto porque
Los valores de X que tú vas a considerar están a la derecha de menos 6. Están a la derecha. Por acá estarán todos los X que tú estás considerando. Y en cambio, el conjunto que mencionas, si tú lo lees al revés, dice X es menor o igual a menos 6. Entonces, los X que estaría considerando ese conjunto estarían del lado izquierdo de menos 6. No es el mismo conjunto. Entonces, sí, la primera que habías seleccionado, esa es la correcta. Sí, esa es la correcta. Ok, gracias. No, ¿de qué? Muy bien, bueno, entonces vamos con el siguiente bloque. Ahí está. Y el último. Ajá, ahí está el intervalo. Otra vez. No es. No sé qué es. Hoy traigo con el -1. Lo hice 3 veces. ¿Vieron? Perdón, ahí está. El 1 de 1 a 2. De 1 a 2. X mayor o igual a -5. ¿No? Y estos son los anteriores, ¿cierto? A ver, permítanme. De -5 a 2. Ajá. De -5 a infinito. Ahí está. De 1 a 2. Están los de... Ahí está. De -2 a 1 cerrado. De -1 hasta infinito. Ahí coincidimos también. Y por acá también Manuel nos hizo llegar sus respuestas. Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, Les voy no. a- ¿No? ¿Ninguno? Ninguna Les voy a pregunta. dejar la primera asignación. Es realmente una tarea no específicamente de lo que hemos visto. Realmente tiene que ver un poco más con estas cuestiones de cuadrados mágicos. La idea es que ustedes primero exploren un poco sobre la biblioteca digital, si no lo han hecho. Yo sé que ya varios lo hicieron, pero que exploren uno de los libros que les voy a indicar y que hagamos este sí va a contar ya como tarea, se las voy a dejar en Classroom por la noche y que resuelvan por ahí 4 problemas de este tipo de acomodar números que cumplen con cierta característica en un arreglo ya sea de cruz o en un arreglo como tipo matriz y que ustedes prueben ya la herramienta de Gradescope. Van a tener que subir una imagen por cada ejercicio. Yo voy a colocar los 4 ejercicios y una imagen por cada ejercicio. No se llevan más de una imagen para resolver, porque pues no es un procedimiento que les tome más de una página, así es que con una imagen será suficiente para cada ejercicio. Y bueno, de acuerdo a las instrucciones, van a llenar con los números que les haya indicado y después harán la carga de estas imágenes en Gradescope. ¿Okay? Se las indicó por la noche, así que esa sería nuestra primera tarea ya que contaría como parte de la evaluación. La idea es que practiquen el uso de esta plataforma. Bueno, pues hasta aquí terminamos nuestra clase de hoy de álgebra y geometría analítica.